Perfecto. Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches con todos. Como ya saben, la metodología, el tema de hoy que me ha tocado enseñarles es Seminario de Grecia. Vamos a empezar a resolver y voy a leer la pregunta y ustedes me van indicando pregunta que se equivocan, entonces yo lo voy a resolver. En caso de que no se equivoque, entonces una breve explicación les voy a dar sobre la pregunta. La pregunta número 1 nos dice, ¿qué tribus dieron origen a los griegos? ¿Los aqueos, los helenos, los jonios, los pelasgos o ninguna de las anteriores? He visto que en su práctica se han equivocado mucho en esta. A ver, quisiera saber qué respuestas tienen o cuál creen que es la respuesta en esta. Ah, los aqueos. Claro, no, los aqueos no es los aqueos. Dice, ¿qué tribus dieron origen? ¿Y eso qué es pregunta? Exacto, los helenos. Muy bien, los helenos. Los helenos, ¿por qué? Es que, miren, cuando los griegos llegan a Grecia, para la redundancia, los helenos eran un pueblo de origen indoeuropeo y que estaban divididos en 4 grandes tribus, o también llamados estirpes, los eolios, los jonios, los aqueos o los dorios. Y de acuerdo con la tradición mítica, un patriarca llamado Heleno tuvo 3 hijos llamados Eolo, que es dios del viento en la mitología griega, Juto y Doro. Y bueno, Juto ya fue padre y así. Entonces los helenos fueron pues quienes dieron el origen indoeuropeo en Grecia. Entonces por eso que es la respuesta ahí la B. Muchos se han equivocado, visto en la práctica, pero bueno. Y eso que es pregunta San Marcos. Sigamos. La pregunta número 2 dice, complete el correspondiente enunciado. El gran formador del Estado ateniense fue el legislador y el Estado espartano lo fue. ¿Quién fue? A ver, jóvenes, ¿quién fue el gran legislador? Ajá, bien ahí, Jennifer. Es la B, Solón. Solón es aquel que estableció la timocracia, siendo esta una de las primeras bases, los cuales lo terminó convirtiéndose con el tiempo, en lo cual ya conocemos, y quien es fundador de la democracia griega, ¿no? Y después, pues, viene el famoso Licurgo. ¿Quién es Licurgo? Licurgo es quien creó varias leyes para el sistema democrático de Grecia, y los cuales definieron, pues, la esencia misma de un estado espartano, originándoles también convertirles en un fuerte centro de poder militar, ¿no? Dentro de Grecia. Entonces, ahí la pregunta es la B, Solón. La respuesta, mejor dicho. La 3. ¿Qué eran los tolos? ¿Quiénes eran los tolos o qué eran los tolos? ¿Un dios del Olimpo, un nombre mitológico, una construcción de edificios o ninguna de las anteriores? A ver sus respuestas. La C, claro. Exacto, bien. Creo que ya eso, valga la redundancia, es una construcción de edificios y que está cubierta por una falsa cúpula construida por aproximadamente una forma cónica, transcónica, y eso ya más adelante les voy a explicar cuáles eran las formas de cómo construían los griegos, pues, no sus templos. 4. ¿Cómo termina la civilización micénica? ¿Mm? Destrucción de los palacios, golpe de estado por parte de los espartanos, invasiones sin naturaleza, conflictos internos, respuesta A y C y D, solo la B o ninguna de las anteriores. A ver, quiero escucharlos. La C. ¿Están seguros que es la C? ¿Por qué también no puede ser la de si hubo también conflictos internos dentro de la civilización micénica? ¿Ah? Ahí la respuesta es la E. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el fin de la civilización micénica tuvo lugar un pequeño periodo, el cual sucedió pues al finales de la edad del bronce,
Todo esto sucedió en el momento, en el esplendor de la civilización de Grecia, la cual estaba dominada por regiones, por todas las regiones de Grecia continental. Y no cabe una certeza por la cual fue el motivo, pero entre las cuales se puede verificar son las invasiones, porque se habla principalmente de invasiones a los pueblos dorios, donde los antecesores fueron los espartanos. ¿Y por qué? Por su naturaleza. Por su naturaleza, pues porque piensan de que el fin de la civilización micénica se debió a las causas naturales, temblor, sequías, terremoto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que dio también, ¿cómo se llama?, fin a esta civilización micénica. ¿Y por qué conflictos internos? Se piensa de que la lucha entre las distintas clases de las sociedades micénicas es que los llevaron a distinguir los líderes de los palacios y asimismo la destrucción de esta civilización micénica. Entonces, por eso es de que la respuesta es la E. Bueno, jóvenes, sigamos. La 5. A ver, en la antigua Grecia, las polis griegas participaban de los Juegos Olímpicos que se organizaban en Atenas como una fiesta principalmente. ¿A quién? ¿Para quién era esto? Agradecimiento a Poseidón, para agradecer a Demeter de las buenas cosechas, para agradecer la victoria de la guerra de Ares, para competir con pueblos extranjeros como los persas, honor al dios Zeus. Ajá, claro, mayormente esto del Olimpo se hacía pues para honor al dios Zeus, ¿no? Quien era el omnipotente, por así decirlo, dentro de la mitología griega. ¿Ya? La 6. En la arquitectura griega, el auge cultural de Atenas se evidenció bajo el siglo de Pericles con columnas de frisos. Aquí les voy a explicar. A ver, pero quiero ver sus respuestas primero que nada. ¿Quién? ¿Quién fue? Ajá, ¿quién ha escrito Corintios? Bien, Corintios. ¿Quién ha escrito la B? Está bien, muy bien. Ya, les voy a explicar por qué. Y justamente acá tengo una imagen de esto. Acá está, miren. ¿Cuáles eran sus modelos de estructura de los dóricos? Frontón por la parte de arriba, con la parte de abajo la cornisa. De ahí sigue el friso, que es lo que le sostiene al frontón y al cornizo. De ahí viene el arquitrabe, la parte pues que lo sostiene a lo de arriba, el abaco, el esquivo y el colorino, el calarino, mejor dicho. El fuste, el estivalío y las gradas. Entonces, ¿por qué Corintio? Porque nos dice de que la pregunta, en la arquitectura griega el auge cultural de Atenas se evidenció bajo el siglo de Pericles. Pericles se basaba, o su arquitectura se basaba en los corintios. Una cornisa, friso, arquitrabe, capitel, fuste y basa. Así de simple eran sus arquitecturas de Pericles. Entonces, por eso que la respuesta ahí es la B, Corintios. Sigamos. En la antigua Grecia, las guerras del Peloponeso trajeron como consecuencia, ¿qué trajeron como consecuencia? El siglo de Pericles, la consolidación de la democracia, la implementación del ostracismo, el florecimiento del helenismo, crisis en la polis y la expansión de Macedonia. A ver, chicos, sus respuestas. No, okay. No, la C, no, ¿por qué la C? ¿Implementación del ostracismo? No. Ahí la respuesta es la E, la crisis de la polis y la expansión de Macedonia. Las consecuencias que trajeron la guerra del Peloponeso fueron la disolución de la Liga de los Delos, la cual estaba liderada por Atena, quien mejor dicho, perdió el poder militar económico que tenía sobre la región. Aunado a ello, se generaron deudas a los griegos con persas, y lo cual elevó el nivel de pobreza y se agotaron pues rápidamente sus recursos. Después, el debilitamiento de la flota ateniense, el cual impedía la práctica de piratería. Se dio una gran crisis religiosa, moral, ideológica y política en toda la antigua Grecia, y se cree que murieron aproximadamente
entre 70.000 millones de atenienses, lo cual equivalía a la mitad de la población. Entonces, eso es lo que ocasionó las consecuencias de la guerra, tanto la crisis de la polis como la expansión de la Macedonia, ¿no? Sigamos. El desarrollo de Atenas se vio beneficiado luego de enfrentarse con... De esto, chicos, esto ya... Me imagino que todos... A ver, no sé qué me responden. La B, persas, perfecto. Esa, hoy día Jennifer está muy iluminada, muy bien, me gusta, está muy bien. Casi la mayoría está acertando. La guerra del Peloponeso. Esta fue un conflicto militar entre la antigua Grecia, que se enfrentó en las ciudades formadas de la Liga de los Delos, ¿no? La cual está encabezado por Atenas, y la Liga del Peloponeso, que era pues Esparta. Hay una pregunta, la que sigue es una pregunta, a ver, vamos a ver cómo lo resuelven. ¿Cuántos reyes gobernaban en Esparta? O gobernaron, mejor dicho, en Esparta. A ver, sus números. 40. 40 no, 40 no. Miren, fueron 61. Desde Leleje, que el cual era hijo de Poseidón, de Helio, uno de los autóctonos. Después viene Miles, hijo de Leleje, Eurotas, hijo de Miles, Leucedemón, marido de Esparta, y así le dijeron, los sodomeos, Amiclas, hijo del anterior, Sinortas, hijo del posanterior rey, Évalo, el hijo del anterior rey, y así sucesivamente. Y entre los cuales los últimos reyes fueron entre el siglo 241 mejor dicho, entre el siglo 241 a 235 a.C., fue Leónidas II, no sé si han visto la guerra 300, la película, ahí fue Leónidas. Después le siguió Eudamidas III, entre los siglos 241 a 228 a.C., Cleménes III, Arquidamo V, y el último y muy conocido, Euclides, entre los siglos 227 al 221 a.C. Entonces fueron 61 reyes que gobernaron Esparta. Sigamos. ¿Cuál es la importancia de Solón dentro de Atenas? A ver. Agricultura, ganadería, economía, normas. A ver, quiero ver sus respuestas. No es la F. Es la E. Es la E, porque Solón liberó a los campesinos de su grave endeudamiento y eliminó la servidumbre por deudas. Asimismo, ¿qué hizo Solón? Limitó la extensión máxima de las propiedades dentro de Atenas y creó un sistema monetario propio de Atenas. Miren, cuán inteligente era Solón. Asimismo, también limitó el poder de la nobleza, sustituyéndolo por una hegemonía de los propietarios. Entonces, Solón fueron las normas y la economía los cuales lo basaron a este gran personaje, ¿no? Dentro de Atenas, por así decirlo. Sigamos. ¿Cuáles fueron las principales ciudades fundadas por los micénicos? A ver, sus respuestitas. ¿Cuáles fueron las principales ciudades que fundaron los micénicos? Bien, la C. Claro, Argos. Argos, era una antigua ciudad formada por el hijo de Inaco, rey del Pelascos, el cual fue hace 5.000 años, y el cual se encontraba en posición privilegiada en un valle protegido entre colinas de Larisa y Dárida, que se encuentran, ¿no?, básicamente en Micenas. Tirinto era el camino entre Argos y Nafplión, que construyeron pues en una colina rocosa,
Y de ahí pues que viene la famosa mitología de Hércules. No sé si han escuchado la historia de Hércules o lo han visto. Esta fue fundada por el héroe de Tirinto, el hijo de Argos y nieto de Zeus. Un datito importante para que lo tengan presente. Sigamos. La guerra del Peloponeso fue financiada principalmente por ¿quién? ¿Por quién fue financiada la guerra del Peloponeso? ¿Y por qué se llamó? A ver si tienen ahí preguntitas, mejor dicho, respuestas. No duden, no duden, no pongan en signos de interrogación. Es la A, claro, fue financiada por los persas. Las guerras del Peloponeso, ¿no? Ya. Bien, persas. Sigamos. Con la expansión de Grecia, esta entra en pugna militar a través de las guerras médicas. A ver, las guerras médicas, fácil, descarte. Roma no puede ser Mesopotamia, Egipto, Venecia. Claro, persas, pues. ¿En qué consistía esto? Dicen que las guerras médicas se enfrentaron pues los griegos y los persas, llamados medos por Grecia, ¿no? Entre el año, mejor dicho, 492 a.C. hasta el 449 a.C. Claro, eso fue todo. Ya es más adelante, debo explicar más, ¿ya? Acá. ¿Cómo se denominó a la fusión de la cultura griega con los aportes culturales de pueblos que estuvieron bajo el dominio? A ver. Helenismo, panhellenismo, peble culturale, sincretismo, panasiantismo. Bien, la A. Helenismo. La época helenística, esta se desarrolló entre los siglos IV y I antes de Cristo, los cuales comprenden acontecimientos en la cual sucedió un acontecimiento muy importante, la cual fue la muerte de Alejandro el Magno, hasta la conquista de Grecia por los romanos. De ahí viene la edad eórica, la cual es una época que fue pues traducida, o fue, mejor dicho, plasmada en los poemas atribuidos a Homero. De ahí viene la Ilíada y la legendaria, pues, ¿no? Que fueron historias arcaicas y primitivas griegas. Esta se caracterizó por el paso del régimen patriarcal basado en el pastoreo y una de la religión misteriosa y primitiva, basada en la vida urbana. ¿Cuál era su mayor desarrollo dentro de los helenos? El comercio y la industria. Y también pues lo que le caracterizaba a los helénicos era la religión organizada. Entonces, lo cual los dominó o los llevó a una fusión cultural entre los griegos y los pueblos, pues, en el cual tuvieron bajo su dominio. Sigamos. La 15 nos dice, la sociedad de la antigüedad considerada como aquella que dio origen a la democracia, ¿cuál fue? Ya les expliqué al comienzo. ¿Quién dio origen a la democracia? Claro, exacto. Los griegos fueron quienes dieron origen a la democracia. De ahí que viene. De ahí que viene el término democracia. Demo, pueblo. Kratos, poder. Entonces, democracia, el poder del pueblo. Se le atribuía todo el poder del pueblo. La 16. A ver esta preguntita. Las creaciones artísticas de Sófocles y Esquilo en teatro, así como la de Tucídides en historia, pertenecen al periodo griego conocido como
Y ya les expliqué también al comienzo. ¿Quién era, cómo se llama el artista? El artista. Claro, pues era muy reconocido el artista en Pericles en Grecia. Hacía muy buenas esculturas y también muy buenas edificaciones con respecto a su tallado, ¿no? A su forma de tallar las estructuras. Ya, sigamos. A ver, la 17. Ya nos faltan pocos. Límites geográficos de Grecia. A ver, límites geográficos de Grecia, chicos. A ver, no lo deben ya conocer. La E, la C, perfecto, claro. A los límites, al norte está Macedonia, al norte Macedonia, al oeste los jónicos, ¿no? O los jónica. Sur está el Mediterráneo y al este Egeo, al este Egeo. A ver, aquí les voy a explicar un poco. Sus límites, ¿qué lo caracterizaba? Que era un territorio montañoso y que además estaba, pues, su clima era templado, benigno y suave. Y asimismo se encontraba el Olimpo. ¿Y qué era el Olimpo? La casa de los dioses. ¿Cuáles fueron los primeros pobladores de Grecia? A ver si recuerdan, jóvenes. A ver, escríbanme, ¿quiénes fueron los primeros pobladores? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de Grecia? Micénicos. No. Sí, también en parte fueron los micénicos. Pero los primeros pobladores son pelascos, con la civilización miónica o cretense, los aqueos con la civilización micénica, ahí te faltó, fueron los aqueos quienes dieron la civilización micénica, que arrasó con la minoica, los jónicos, ubicados en la ciudad de Ática, y los eolos, ubicados en Tebas. También están los dorios, los cuales salen de Macedonia, Trazo y Epiro, a una memotecnia mate. Macedonia, Trazo, Epiro, Macedonia, Trazo, Epiro. Y otra se establecen en dólar, Dóride, Laconia y Argolia. Dóride, Laconia y Argolia. Una memotecnia para que se acuerden. Mate, dólar, mate, dólar. Ajá, pelascos, aqueos, jónicos, eolos y dorios. Esos fueron los primeros pobladores de Grecia. ¿Se recuerdan, pues, de una memotecnia? Tal vez parezca un poco grosera, pero Pajedo. Pelascos, aqueos, jónicos, eolos y dorios. Ahí está, más rápida la memotecnia. Ciudades de estado. Estos florecen entre el siglo IV y el siglo V antes de Cristo. Esparta. Esparta, a ver su ubicación, a ver si alguien estudió un poco más sobre su ubicación o tal vez le haga un repasito así a Esparta. A ver, su ubicación, al oeste está Taigeto, al este está el Pernón, el río Euretis, la región de Laconia, península Peloponeso, creo, ajá, y la península del Peloponeso. Claro, perfecto. Su organización social están los espartanos, los períecos y los ilotas. Y bueno, y también pues los licurgos. Los espartanos, descendientes de los dorios, y que integraban el ejército. Espartanos, pues, ¿no? Se dedicaban pues a la pelea, a estar al frente. Los períecos vivían en los alrededores, los cuales se dedicaban pues al comercio, a la industria. Y los ilotas se dedicaban a la industria, comercio y agricultura. Industria, comercio y agricultura. Ica, ¿se recuerdan de Ica? Ilotas se dedicaban a Ica. Industria, comercio y agricultura. Sigamos.
Ahora, la pregunta número 18 nos dice, en la antigua Grecia, la esclavitud por deudas fue prohibida por, y la reforma agraria fue implementada por, ¿quién fue implementada? Y por. Y esta es una preguntita que... todos la ala, no, Dracón y Solón, no, Dracón no. La respuesta ahí es la B, Solón y Pisistrato. ¿Por qué Pisistrato? Pisistrato porque nos dice de que, como ya les expliqué, Solón liberó a los campesinos, pero su gran aporte que fue pues en lo económico y limitó el poder de la nobleza, sustituyéndolo por la hegemonía de los propietarios, la cual lo clasificó a las ciudades en 4 clases, ¿no? Y la reestructuró bajo una institución política, estableciéndolos o poniéndolo en un equilibrio entre la Asamblea Popular, la cual era llamada Eclesía, y el órgano deliberante reservado por las 3 clases superiores, llamado Bulé. Después aparece Pistrato, el cual dio un nuevo orden favoreciendo al nuevo crecimiento económico y potenció las relaciones directas de los ciudadanos con el Estado. Pero lo que no consiguió Pistrato fue acabar con el desorden social, ¿no? Lo cual pues llevó a que Grecia esto estallara entre los años 590 al 89 antes de Cristo, lo cual provocaron luchas políticas y que lo condujeron al triunfo pues también de Pistrato, ¿no? Ajá, tiene razón. Sí. Sigamos. Pregunta. ¿Qué pasa acá? No. En las guerras médicas, los griegos lucharon contra el expansionismo en el... A ver, chicos, acá la respuesta es... École. Persas y el mar Egeo. Las causas de la guerra médica fueron el expansionismo de los persas, que hacían peligrar el dominio marítimo comercial en el mar Egeo, y que básicamente pues lo que ellos conllevó a que esta guerra se disputara entre la democracia occidental y del despotismo o el despotismo oriental. La primera guerra médica fue liderada por Ciro el Grande, que fue persa, y que sometió a las ciudades jónicas de Asia Menor, actualmente conocido como Turquía. Y estas ciudades, lideradas por Mileto, que se sublevaron contra los tiranos persas en el año 499 a.C. Entonces, de ahí es que aparece un nuevo rey persa, que es Darío, quien decide castigar a Atena por haber apoyado el levantamiento, ¿no? Y después aparece el ejército persa, que fue dirigido por Artafernes, que desembarcó en la bahía del Maratón. Pero las fuerzas atenienses de Milciades lograron derrotarlo. Entonces, los soldados de Filipides corrieron a la maratón de Atenas y comunicaron, pues, ¿no?, la victoria. En la Segunda Guerra Médica, el rey persa Jerjes, hijo de Darío, cruzó el Helesponto y venció a Leónidas. Eso ya en el video de 300 se ve cómo es que lo destruye, ¿no? Y en el paso de las Termópilas, que también hay que recalcar que Leónidas era un muy buen estratega y muy buen soldado que llevó pues a grandes victorias en ese momento, ¿no?, a los espartanos. Y incendió Atenas, el rey claro Jerjes, pero fue derrotado por Temóstocles en Salamina, ¿no? Platea y Mícala. Las tropas persas se abatieron en una retirada. Y la tercera guerra médica pues ocurrió entre los años 479
antes, mejor dicho, en 479 a 449 antes de Cristo, durante el gobierno del rey Artajerjes, que valga la redundancia, que es persa. Y después de la Segunda Guerra Médica, pues Atenas y Grecia comenzaron su reconstrucción, se unieron los dos. Y las ciudades griegas integraron la Confederación de los Delos con el fin de protegerse de las futuras agresiones persas y también para poder liberar a las colonias griegas de Asia Menor. Cada una de las ciudades de los integrantes de las confederaciones aportaron dinero, armas, soldados, entre otras, lo cual pues también llevó a la victoria de los griegos y los atenienses, ¿no? Exacto, la técnica de los 10.000 soldados inmortales. Bene, bene. Sigamos. ¿Cuáles fueron las formas de gobierno que tuvieron las polis griegas? A ver, chicos, ¿cuáles fueron? Díganme sus respuestitas. La C. Oligarquía y democracia. Claro, la oligarquía era un gobierno de unos pocos, el cual pues este gobierno lo ejercían los aristócratas, es decir, eran aquellos grandes propietarios agrícolas que dominaban a los campesinos y constituían la élite guerrera. Este grupo formaban el consejo de aristócratas que tomaban las decisiones políticas, asimismo también administraban la justicia y no solo eso, también dirigían el ejército. O sea, ¿han visto cuán importante es que se basó esto de la oligarquía? Y de ahí después aparece la democracia, ¿no? El gobierno del pueblo, ¿no? Como ya les expliqué, que debido a las revueltas sociales contra los gobiernos oligárquicos, se produjeron reformas sociales y políticas a favor del pueblo, como la anulación de la esclavitud y el derecho de los ciudadanos a participar en el gobierno. Entonces, eso pues llevó a que, a pesar de la religión griega, se caracterizaban pues por los politeístas, antropomorfistas y los panteístas, y que rendían culto pues a los dioses y que creyeran que ya no debería ya generarse el poder hacia los dioses, sino hacia el pueblo. Por eso pues es que nace de ahí la democracia. Listo, creo que hasta ahí, hasta ahí las preguntas, ¿sí? Estas las claves de respuestas, por si quieren repasarlo. Y vamos a hacer un repaso de Grecia, un repaso así rápido con algunas mnemotecnias. ¿Cuál era el poder legislativo, no? Nos dicen que la organización política de Grecia usó por primera vez en el mundo la democracia y que estaba pues dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros también tenemos lo mismo, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, quien va a dar aquellas pues, está, mejor dicho, en Grecia, está regido por los arcontes o regentes, estaban conformados por un número de 9 y su duración era un año, elegidos por la clase superior y se retiraban por los arápagos. Después está el poder legislativo, el Senado, el Consejo de los 500, y que eran elegidos al azar, y que este asimismo duró un año,
eran 2 veces en la vida que podrían ser elegidos máximo. De ahí ya no podían ser más. La asamblea, tenías que tener una edad de 20 funciones. ¿Cuáles eran sus funciones de la asamblea? Trabajos, ver la construcción de los templos, la paz y la guerra, y también pues los impuestos que se generaban dentro de Grecia. De ahí viene el poder judicial, que estaba conformado por los arépagos o las colinas de los dioses de la guerra. ¿Cuántos conformaban el poder judicial? 9, y que castigaban los delitos de sangre, o sea, vida y salud, y que estos a su mismo eran pues el Tribunal Supremo de Justicia, donde se dictaban pues los delitos que se o que sucedían en Grecia, ¿no? De ahí está el Tribunal de los Eliastas. Este era un número de 600 personas en una edad de 80 y se encargaban de lo civil y lo penal, tanto contratos, de determinadas reglas civilistas dentro del sistema griego, y lo penal, que lo castigaba pues no el poder judicial, delitos que se pagaban con la sangre, y que esta sangre pues tenía que tener, que estaba relacionada con la vida y la salud de los griegos. ¿Quiénes eran los famosos estadistas y economistas, ¿no? Por así decirlo, los famosos dentro de Grecia? Solón, Colístides y Polidenses, Politense, mejor dicho, los cuales instauraron la democracia y recortaron el poder a los regentes y a los arcontes. Ahora, ¿quién es un arconte conocido? Era Dracón, el cual transcribió y codificó por primera vez las leyes, pero también está Pistratos, quien también codificó y transcribió las leyes, ¿no? Ahora, la cultura griega, el arte, era lo que los caracteriza a ellos, ¿no? El Partenón, el Coliseo, no, que estoy hablando, disculpe, el Partenón, la cual era el material. ¿Cuál era su material de la arquitectura griega? ¿Qué es lo que usaban más ellos? Era el mármol. Y este pues era un templo de importancia, y que su principal objetivo de estos templos eran las adoraciones hacia los dioses, ¿no? Asimismo, ¿qué es lo que buscaban con estos templos los dioses? Buscaban la belleza racionalizada. Por eso es que nacen ahí los famosos dioses Afrodita, Apolo, Artemisa, diosa de la casa, Atenas, Eolo, Hermes, Zeus, Poseidón, Ares, Hades. Entonces, esos dioses fueron pues usados para su adoración, y que con ese fin fueron creados la arquitectura eh, griega. Ahora, como ya les expliqué, las estructuras era friso, capitel y base, ¿no? La columna constaba del capitel, el friso y la base. Capitel, friso y la base. Después vienen, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que también caracterizaba a los griegos? El teatro, ¿no? En esos tiempos mucho se teatralizaba las diferentes odiseas que realizaban grandes héroes. De ahí pues que se puede visualizar Hércules, la Odisea, la Ilíada, ¿no? Entonces, eso es lo que también conllevó a que podamos nosotros conocer un poco más sobre los griegos. ¿Cuáles eran parte de esta? Eran la comedia, que estaba dirigido por los aristófanos, los cuales lo caracterizaban con las avispas, los pájaros, las nubes y las ramas. Ellos tenían mayormente... Ajá, claro.
del dios Dionisio. Y Dionisio es como se llama, un dios muy, muy así alegre, pero aún así también fue destronado. Después viene el drama de Eurípides, dirigido por Eurípides, y que fueron pues aquellos los cuales estaban pues basados en la dramatización de los personajes de las grandes mitologías griegas, ¿no? Después Sófocles, quien creó Edipo Rey, entonces una obra muy interesante. Y la tragedia de Esquilo, los persas con Prometeo encadenado, ¿no? Entonces se puede ver que Grecia tuvo grandes impactos dentro de la economía, social, político. ¿Y cuál era su religión de Grecia? Esta se caracterizaba por ser politeísta y antropomorfista, porque los griegos tenían la certeza de que sus dioses tenían forma humana. Y de ahí pues que nacen, no sé si han visto películas griegas, en Netflix hay bastantes, y es de que los dioses bajaban a la tierra y tenían relaciones con los humanos, y de ahí que nacen los titanes. Entonces, es que se verifica de que los griegos pues decían que eran antropomorfos, porque decían de que los dioses adoptaban forma humana y que estos estaban previstos por las mismas pasiones, virtudes y defectos de los hombres. Desde luego que hay que recalcar que ellos concebían lo más alto y lo más bello e inteligente del hombre, ¿no? O sea, eran lo máximo de lo máximo. Bueno, claro, fueron derrotados, pero no todos. La película Guerra de Titanes, ahí se ve también cómo es que hubo una alianza entre los dioses y los titanes. Ya, chicos, son las 7. Les voy a pasar el link de asistencia. El link de asistencia les voy a pasar. Ahí está. Ahí está el link de asistencia para que marquen su asistencia el día de hoy. Tienen que llenar con el formulario de asistencia. Y con eso terminamos la clase del día de hoy, jóvenes. Entre esta semana, el domingo, mejor dicho, voy a estar colgando el solucionario de respuestas de la India y también de Grecia, ¿no? Para que sepan por qué es esa la respuesta y por qué no es la respuesta. Y ya. Ya, chicos, me voy retirando. Hasta las 7:05 va a estar abierto. Así que voy a esperar aquí hasta las 7:05 y pueden ir yendo. Ya, no se preocupen. A ustedes, chicos, por estar aquí presentes, escuchándome.